Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, y hoy con la música también vamos a avanzar en la gastronomía, la buena gastronomía, la de calidad, la gastronomía europea también, porque está aquí con nosotros y vamos a recibir a esta personalidad gastronómica como se merece. Él es un chef, investigador de la antropología gastronómica del Paraguay, así que un fuerte aplauso y un fuerte abrazo también, que ya se lo di, lo voy a volver a dar, ¿verdad?, a Vidal Domínguez Díaz, que está con nosotros. A ver, ¿cómo te va, Vidal Domínguez? Buenos días, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va tanto tiempo? Y entre paréntesis, 10 años tuvo él su restaurante Camambú, sí. Tembiú, Paraguay. Camambú, Tembiú, Paraguay. Y también estuvo en Londres viviendo, estuvo en Valencia, en España, estuvo mucho tiempo allá en Europa. Una gastronomía que tiene 40 años, la de él, la de Vidal Domínguez Díaz. Es muy español tu nombre también, entre paréntesis. Totalmente. Qué coincidencia, no sé si es porque... Estamos en camino. ¿Sí? Estamos en camino. Acércate. Estamos en camino porque en la familia tenemos descendencia asturiana y por la ley de memoria histórica la familia está haciendo los papeles. Nos corresponde, entonces estamos en ese proceso en este momento, ¿verdad? Mi bisabuelo llegó de Llaneras de Oviedo, Asturias, en el 1913. Y bueno, yo tenía 12 años y le hacía cruzar frente al Colegio Santa Clara a la avenida Mariscal López con mis tías. Entonces hay muchos recuerdos del asturiano. Del asturiano, bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, esta es la presentación de los productos de aquí de Vidal Domínguez Díaz. Y quiero que nos explique él y que también él abra esta caja que está muy bien montada, diseñada. Teníamos ahí unas imágenes también, José, de esto, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, esta es una producción que hace 1 año y medio la estamos comercializando a nivel de distribución. Se llama Yaguareté. Es la única caña paraguaya sin perder la originalidad de lo que es la caña autóctona del país. La caña que fue introducida por los españoles luego llega a Paraguay, y aquí el campesino paraguayo utiliza una técnica heredada de los jesuitas. Esa técnica se encontró en el misal de la Catedral de Villarrica, en donde especifican ellos cómo elaboraban el vino de mesa y el vino ceremonial, cómo hacían el añejamiento. Es un ron, ¿verdad? Esto es un ron Tendotá, en honor al mariscal. Aquí está. Creo que se puede, qué rico, ¿eh? Qué presentación fabulosa. Bueno, ¿y cómo se prepara esto? Esto es un ron que, llevando un poquitito Yaguareté, lo que es Yaguareté. Ron Tendotá Yaguareté. Yaguareté es mi sobrenombre de chico, entonces ¿sí? Fue por ahí el nombre de la botella. Realmente el campesino paraguayo mete bajo tierra el ron blanco, nuestra caña blanca. Sí. Anteriormente eran en cántaros de barro, luego actualmente lo hacen en botellones de vidrio y ellos allí colocan la cáscara tostada del guaviramí, una fruta selvática que lo tenemos hasta ahora, no se cultiva. Acá, también. Tengo 16 líneas de sabores. 16 líneas de sabores. Totalmente. Todas son... Esta tiene que ver con el guavirá. Todo con el guaviramí, el guavirá, y esto es lo que le da el color y el sabor y el cuerpo a la caña paraguaya. Sí. Antiguamente, nuestra antigua apal, hoy capaza, en las cubas de roble, depositaban en la caña blanca paraguaya la cáscara tostada del guaviramí para darle este color ámbar, también el sabor y el cuerpo. Y vamos con un secreto para todos los seguidores. ¿Cuál es? El secreto es que si ustedes compran un whisky de esos que están en 90.000 guaraníes del Caminante, esa es
Ese es el guaviramí. Es el guaviramí. 10 o 12 de estas frutas secas en una botella de esa marca o de cualquier marca le dan 60 días y esa del caminante, la roja se convierte en una azul de 1.000.000 de guaraníes. Y así, che. Esa es la cáscara tostada. Esa es la cáscara tostada. Así mismo. Del guaviramí. Del guaviramí. Hay botellas que tengo que están incluidas con la cáscara tostada del guaviramí en la botella. Hiciste muchas cosas vos. Esta es una línea de Madame Lynch que es muy interesante. Ella tomaba el tren en la Plaza Uruguaya. Sí. Y luego llegaba a lo que hoy sería la entrada de Luque. Hay una pizzería que tiene un letrero que dice Casa Lynch. Sí. Y esa era la casa de la prima. Ella se bajaba del tren y tomaba el té inglés con la prima, porque ella le trajo a su familia. Y luego de tomar el té inglés tomaba este licor irlandés. Pero ¿qué pasa? Empieza la guerra de la Triple Alianza, no entra más el whisky y suplanta con la caña con guaviramí y miel, que es también una de mis líneas. Qué lindo, y entonces nace el licor irlandés de caña paraguaya, de Madame Lynch. Tenés 16 de 16 líneas. 16 líneas. Sí, de almendra. Tenemos la contraparte de Madame Lynch. ¿Cómo haces? ¿En qué tiempo haces todo esto? Bueno, eso es un trabajo en el cual nosotros procesamos lo que es el ron blanco, la caña blanca. Luego le damos el estacionamiento según las técnicas jesuitas, no las técnicas normales. Tiempo? Las técnicas jesuitas no necesitan mucho tiempo, Bruno. ¿Sí? Esta caña que vos tenés aquí, que es el Tendota del Mariscal, si haces una comparación, equivale a un 15-16 años de ron. ¿Así? Sí. Pero con esta técnica que usan los jesuitas y que usa el campesino paraguayo, ese añejamiento se acelera en sabor, en cuerpo, y uno puede verificarlo fácilmente. Entonces, ese es el secreto de Avellana, realmente. Por ejemplo, Yaguareté, el de Avellana. El de Avellana, el que tenemos hoy. Vidal Domínguez. Así mismo. Edición limitada. Qué rica la avellana, a mí me gusta mucho. El de Avellana está mucho en honor a Juanita Pessoa, la amada de Francisco Solano López en su tiempo, que Madame Lynch se fue a Pilar y quería saber dónde estaba la tal perla del sur. Y le llevaron frente a la casa. Y Juanita Pessoa sale con un recipiente de agua hirviendo, tirándole a la Madame Lynch y le hizo correr de frente de su casa. Entonces, de allí viene la disputa cuando dicen Encarnación, la perla del sur, pero realmente Pilar tiene la referencia de perla del sur que le llamaba Francisco Solano a su amada Juanita Pessoa. Juanita Pessoa. Así mismo. Se fue entonces Madame Lynch a averiguar quién era. Y fue corrida por con agua hirviendo. Sí, bueno. Decime, ¿y cómo haces todo esto? ¿Vos tenés mucha gente que colabora contigo? ¿Cómo es? Realmente esto es un trabajo muy artesanal. En Paraguay no tenemos fábricas de botellas de vidrio que den sustento al requerimiento que hay en la ciudad. Sí, bueno, pero yo me refiero al contenido, líquido. El contenido en sí es un trabajo mucho de blend, es buscarle el sabor a la caña. ¿Y cómo haces? La caña viene en 80 grados y esos 80 grados hay que reducirlo y para cada línea hay que buscarle lo que es por ejemplo, el Tendota del Mariscal López, el sabor es del Tendota. Es del Mariscal. Hay que buscarle las especias, los sabores y los olores característicos a lo que representa el personaje en sí. Así de Madame Lynch tenemos uno de canela de Eduvigis Díaz, tenemos uno de miel, tenemos de Pacurí, también tenemos de Yataí, que es de la zona de Ñembucú. Tenemos una variedad también del Supremo del Dr. Francia, que es con fondo de madera de roble. Qué bueno. Que realmente yo te agradezco porque es una joya esto y una delicia que la voy a probar en casa con unos amigos seguramente porque es realmente para celebrar esto y te felicito realmente Vidal Domínguez Díaz por todo este trabajo que haces.
Sí, realmente Porque es un trabajo en favor del país, de el la rescate, cultura. el rescate nuestro, Claro. porque esto es lo autóctono. El campesino lo que hace la caña blanca, la mezcla con cáscaras de guaviramí y cada uno le da su toque. Unos le ponen canela, el otro le pone anís estrellado, tengo uno de anís estrellado también, le pone manzanilla y cada uno le busca. Tiene un sabor tan especial el anís. El anís que lanzamos con guaviramí a los turcos y a los franceses les sorprende porque uno que parece un pastiz de Marsella, claro. ¿verdad? Pero lo nuestro, entre lo que es el guaviramí en cáscara, que le da ese cuerpo natural, ¿verdad? Y el anís estrellado, y otra vez un poco de anís en hoja nuestro, entonces en base a eso tenés una bebida que tiene mucho fondo. No, sos un maestro, Vidal Domínguez Díaz, un gastrónomo, un reconocido chef paraguayo, experto en gastronomía tradicional del Paraguay, destacado por su labor en la promoción y la defensa de la cocina paraguaya, y ha servido como director de la filial paraguaya del Patronato Gastronómico del Perú. Te estaba por preguntar, porque hablamos de España someramente, su gastronomía, y la del Perú es excepcional también. ¿Cómo llegaron los peruanos a hacer crecer su gastronomía y a totalmente ubicarla ya en ahí la arriba? cúspide, digamos? Están segundos en el mundo detrás de Francia, que el primer puesto a Francia no le vas a quitar nunca. Ellos son los padres de la gastronomía. Y luego se posicionó Perú, luego de Fujimori, en donde se hizo un trabajo de posicionamiento con un manual de procedimiento en 6 años, donde la cocina de la calle peruana, de la sierra y de la montaña se fusionaron y se hizo una representación internacional en embajadas, consulados y eventos internacionales gastronómicos, y se posicionó Perú bajo ese trabajo gubernamental privado en 6 años. En 6 años. En 6 años ellos se posicionaron. Hoy es la tercera entrada de divisas del Perú. Y conste que Perú tiene oro, tiene cobre, tiene minerales. Tiene minerales, tiene muchas cosas. Nosotros en Paraguay tenemos esa falencia porque Paraguay es la madre de la gastronomía de gran parte de Argentina, Uruguay, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Santa Cruz, Bolivia. ¿Y los argentinos respetan nuestra gastronomía o la copian? No, la copian totalmente. ¿Sí? Es más, hace 10 años que ellos están teniendo un libro que se llama Sabores con Zapucay, que el PDF está en Google, lo pueden mirar fácilmente, y allí en el índice, hace 10 años en horas cátedra en las escuelas públicas de las 4 provincias, porque este libro fue un trabajo de los 4 gobernadores con el gobierno de Cristina Kirchner. Hoy se están graduando los chicos en esas 4 provincias con el conocimiento que la sopa paraguaya es de ellos, que el mbejú es de ellos, que el chipaguazú es de ellos, que el pastel mandio, todo es de ellos. Argentina tiene un problema que ¡Qué es... bárbaro! Todo es de ellos. Todo es de ellos. Entonces, el problema es... ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Yo golpeé desde el 2017 golpeo puertas de ministerios. Hicimos un trabajo con el ministro de Cultura y la directora de INAPI en su tiempo, Fernando Griffith, y la doctora Patricia Stanley. Registramos 53 recetas como Patrimonio Cultural Gastronómico del Paraguay. Tenía que haberse registrado en Suiza, que es donde corresponde. El drama principal que tenemos es que los vecinos están registrando lo nuestro. Brasil registró yerba mate, registró tereré. Argentina está a punto de registrar yerba mate y el resto de nuestra gastronomía. Chipa ya se registró por argentinos. Y acá nadie se mueve al respecto. ¿Cómo se entiende? Y estamos en un desinterés. Todavía no sabemos las consecuencias de pagar regalías. Imagínense todos los productores de yerba mate cuando se encuentren que sus contenedores tienen que pagar regalías a Argentina porque ellos registran la yerba mate que es de ellos. ¡Qué bárbaro! Entonces, eso es algo grave. Ya yo mucho ya golpeé a ministros de todo, de varios entes, pero no hay la voluntad. Pero se te tiene que escuchar a vos, Vidal, si estás en lo correcto. Y no hay presupuesto, dicen, no hay interés. ¿Y qué se necesita para registrar en dónde? ¿En Suiza? ¿Dónde es? Esto se tiene que registrar en Suiza como denominación de origen, en donde uno allí se blinda
de apropiaciones que están siendo dadas por Brasil y Argentina. Pero hay que movilizar esto, Vidal. Me sumo a tu campaña, en serio, Sí, me sumo a tu campaña. y lo único porque- que nos queda es sentarnos, así como hablo contigo, con el presidente y decirle, esto está pasando. No, pero el presidente no creo que Y- está en otra cosa, pero tiene que haber un organismo acá que... Tendría que ser DINAPI, ah, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, ¿verdad? Senatur apoyó mucho, intentó en este gobierno, pero no pudimos lograrlo. ¿Y cómo registran? ¿Como sopa paraguaya, por ejemplo? Denominación de origen geográfico. Se tiene que hacer un trabajo previo en donde un área, por ejemplo, la yerba mate, que la yerba mate tiene un área originaria en el Paraguay, las variedades, el tipo de elaboración para ciertos tipos de producto final, y eso se presenta. Existe un manual de procedimiento para poder presentarlo en Ginebra. Entonces, una vez que uno lo presenta, allí uno está blindado. Imagínense, Chile registró el pisco peruano en 1953. Sí, Toda el botella, pisco peruano. el pisco peruano. Que fue una vivada. Ah, claro. ¿Qué pasó? Antes de la pandemia, en primera instancia gana Perú después de 20 años de litigar en tribunales suizos sobre de que el pisco es de ellos. Imagínense que Brasil o Argentina registre la yerba mate o la sopa paraguaya o la chipa guazú. Nosotros no vamos a poder quitar más. Si Chile y Perú en un litigio tardaron 20 años, imagínate nosotros si nos registran la chipa. Sí. ¿Y eso registraron ya los argentinos? Los argentinos registraron en Málaga y en Londres, a nivel particular, pero con peso de la Comunidad Europea, la chipa, que es argentina. Supuestamente. Ellos dicen que sí. Y nosotros que tenemos toda la información en el Archivo Nacional, todas las referencias ¿Y históricas. si nosotros desde la registramos conquista, el tango, por ejemplo? y yo creo que ahí vamos a estar en disputa también con Uruguay. No, es un chiste nomás, pero es cierto, hay que Se acelerar llama esto. posicionamiento geopolítico a través de la gastronomía. Argentina es un país que no tiene identidad gastronómica, busca una identidad, entonces ellos no reconocen, es simpático, pero para ellos todo esto que nombramos es de ellos. Y bueno, pero que sigan creyendo nomás eso, pero nosotros tenemos que acelerar nuestros esfuerzos justamente para registrarlo. evitar cualquier conflicto posterior. Totalmente. Bueno, Vidal Domínguez Díaz, contame cómo fue tu experiencia en Europa, porque es importantísimo eso que hiciste vos y todas estas producciones acá, estos envases que contienen un ron, varios rones, ¿verdad? Porque son distintos sabores, ¿cómo se llama? Tiene un cuerpo esta Sí, bebida. tiene un blend diferente cada una de las botellas, y va mucho en relación al prócer nuestro, porque tenemos de Don y vos Carlos. escribiste ¿cómo vas armando esos Primero y lo más importante, los blends? ¿Cómo los haces? bueno, eso ya es hacer el equilibrio en el sabor personal. Yo siempre digo de que lo más importante es quitar el equilibrio en una comida, en una bebida, en lo que prepares. Muchos dicen, bueno, es la intensidad de esa energía que le das, es lo que quita un buen producto. Entonces, en referencia a esto, en cada botella lo que hago es graficar un poco en el sabor lo que corresponde al autor que yo estoy eligiendo como nombre, como sería Don Carlos Antonio López, el Doctor Francia, Dubigis Díaz. Y en base a eso quitamos la fuerza característica de cada uno para quitar el sabor. Con las mezclas, con especias, con todo lo que nosotros tenemos hoy a mano para quitar un buen producto, ¿verdad? Bueno, Vidal Domínguez Díaz está investigando, él no para de investigar en antropología gastronómica y resalta la rica herencia cultural y el mestizaje de influencias indígenas y españolas en la cocina paraguaya. Así que hay que atender lo que hace este señor porque es maravilloso. Actualmente está en proceso de publicar su libro titulado Asunción, Madre de la Gastronomía del Río de la Plata.
Qué lindo esto, che. Asunción, madre de la gastronomía del Río de la Plata, y es miembro Vidal Domínguez Díaz del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional Chef de Sudamérica desde el 2015. Desde el 2015, ¿verdad? Sí. Hoy estoy en el Consejo Directivo. Ahí tenemos la sopa paraguaya, ¿es esa o qué es? Sí, esa es. Sí, es la sopa paraguaya, totalmente. El buyapé abatí realmente es su nombre original. ¿Cómo es? Buyapé abatí. Ese es el nombre original. ¿Y cómo registran los argentinos así como sopa paraguaya? Directamente sopa paraguaya. ¿Ah, sí? Lo enseñan en la primaria y la secundaria en las escuelas públicas de 4 provincias. ¿Ah, sí? Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. Directamente. Directamente, Entonces, totalmente. te copian así. Bueno, y nosotros somos los que no hacemos brillar la mente nuestra, ¿verdad? Porque lo que pasa que esto abrir la mente para ir contra esto, justamente, ¿verdad? Tenemos el capital en gastronomía, como madre de la gastronomía de Argentina, Uruguay y de parte de Bolivia y parte de Brasil, de crear algo parecido a lo que hizo Perú y posicionar en el mundo nuestra gastronomía, así como el Borí se nombró mejor sopa del mundo 2 años consecutivos, superando al ramen japonés, a caldos tailandeses. Es un capital Borí. En donde Perú lo vio el negocio, y hoy es la tercera entrada de divisas. Nuestras autoridades todavía no ven el negocio para dar divisas, para crear fuentes de trabajo a través de ese posicionamiento de la gastronomía, que no tiene nada que envidiar a la gastronomía peruana. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Asunción. Mi madre y mi padre fueron profesores en la Universidad Nacional y en la Católica. Mi padre militar, recorrí mucho el país gracias a eso. Bueno, a partir de allí tuve mi experiencia en el extranjero, como te había comentado. Hice cocina internacional en Londres. Fue en Londres que en mis horas libres, paseando por una avenida que se llama Paddington, ¿sí?, donde está lleno de tiendas de musulmanes de los dos lados, yo iba probando la gastronomía de ellos y voy encontrando nuestra tortilla, nuestro guiso picadito con arroz, nuestro soapuá en estofado y en caldo, y digo, ¿qué pasa acá? Esto es nuestra gastronomía. Entonces, estoy hablando del 2005. Entonces, a partir de allí empezó mi interés y empecé a investigar. Años, sí. Empecé a investigar. Y de allí es que estoy quitando, hace 10 años que empecé un libro. Me cuesta mucho porque soy muy hiperactivo, me cuesta mucho sentarme frente a una computadora. Se nota que sos súper hiperactivo. El punto nuestro es que nuestra gastronomía tiene una fusión interesantísima. Te doy un ejemplo muy sencillo. El campesino paraguayo en sus bodas tiene una receta que es emblemática, que es el griguazuca, la novia, que es la gallina rellena, la novia, donde el campesino paraguayo, el papá y la mamá, en la fiesta donde están toda la familia, agarran el pollo, desmiembran la presa y dicen, esto es para el padre del novio, este es para la madre del novio, este es para la abuela, y eso es algo autóctono nuestro que aún persiste. Ahora, el griguazuca en la novia, que es la gallina rellena. A ver, decir otra vez. Griguazuca en la novia, cae porque se hace al tatacuá, ¿ok? Y está relleno. Y esto, cuando... Es un pollo relleno, sería. Es una gallina rellena. Es una gallina rellena, casera rellena, al tatacuá. Pero, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la diferencia entre gallina y pollo? ¿No hay diferencia? Sí, el pollo ya sería algo modificado y la gallina es algo silvestre, es algo que se alimenta naturalmente en el patio o se le da... ¿Y el pollo qué El pollo ya sería lo que nosotros conocemos como el industrializado, que es lo que nosotros lo consumimos. Que se lo infla a veces. Que se lo infla a veces con todo lo que sabemos. Ahora, el tema es que Francia tenía anexado Navarra, España. Estamos hablando de una época en que el rey era Enrique VII, casado con María de Medici. Enrique VII era original de la ciudad de Bern, y él quería que todos los ciudadanos franceses comieran los domingos al mediodía a poule à pot, que es la gallina rellena de Bern, favorita de Enrique VII de Francia. Entonces, Isabel la Católica. Gallina rellena. Sí, esa gallina, esta historia pasa porque Isabel la Católica y Fernando de Aragón retoman
otra vez Navarra para España Sí. en una guerra. Sí. Y los ciudadanos de Navarra quedan con la costumbre de comer la gallina rellena de Enrique VII casado con María de Medici. Estos de Interesante. Navarra llegan a Paraguay en la conquista y esa receta de Enrique VII y María de Medici se convierte, le dan un paso más y en vez de solamente ser hervido, meten en el tatacuá. Y se convierte en el uruguazuca, en la novia. Es decir, en el casamiento campesino tenemos un plato del rey francés Enrique VII de Francia casado con María de Medici y nosotros nos alucinamos con banquetes de cocina extranjera en la ciudad pagando Y no nos damos cuenta. millones y no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos Ahí y de la está, receta ahí está que justamente tenemos. la gallina, esa rellena. Sí. Acá está, ahí está el... Uruguazuca, ahí tienen. Mientras él va explicando acá, Vidal Domínguez Díaz, nuestro invitado, Imagínense. un historiador de gastronomía o de gastronomía. Un porque plato sabe- francés dentro de nuestra gastronomía autóctona. Qué notable. Che, qué Entonces, en notable. mi libro lo que hago es buscar los orígenes. Empezamos como un poco de antropología, buscando los orígenes del Paraguay, del paraguayo. Nosotros realmente somos carios. Sí. Guaraní es una culturización. Sí. Y a partir de allí, De ahí lo de cariocas también. totalmente, los carios de guaraníes son los cariocas de Río de Janeiro. Claro. Son los caracaraes de Venezuela, están en Centroamérica y Norteamérica. De allí es que nosotros tenemos relaciones de recetas, por ejemplo, con Colombia y Venezuela, con la arepa. La arepa, sí. la arepa es nuestro mbejú, solo que aquí lo fusionamos con ingredientes españoles, leche y queso. Entonces ellos no lo fusionaron. Y es la misma receta. Y la yuca es la mandioca, ¿verdad? Sí, tanto la yuca como la arepa están en lenguaje cario-guaraní. La yuca es pean de yucajá. Cuidado que eso te puede matar. La advertencia del nativo al conquistador diciéndole que hay variedades que son venenosas de la mandioca. El español escucha yucajá, escucha yuca y se convierte la palabra de la mandioca en yuca. En yuca. En yuca. Pean de yucajá, eso te puede matar. Y de ahí queda. De ahí queda en yuca. Es decir, es Qué un notable, sí. derivado diminutivo de Sí, yucajá. Sí. Bueno, y también Vidal Domínguez Díaz, él está haciendo su libro titulado Un proceso, él está en el proceso de publicar su libro titulado Asunción, ya dijimos, Madre de la Gastronomía del Río de la Plata. Así que, y ahí vas a contar todo esto, ¿verdad? Totalmente. Los orígenes de la gastronomía paraguaya, vamos a tener muchos detractores, pero esa es la idea de que haya muchas opiniones. Estoy haciendo un trabajo de recolección de datos. Tenés que ir adelante con eso. No, tenés que ir claro. adelante. Entonces es contarle al paraguayo de dónde viene, por qué se llama Paraguay, cuál es la influencia gastronómica. Nuestros orígenes no son de este continente. Nosotros tenemos una fusión gastronómica increíble. Tenemos solamente desde 1536 en adelante, nosotros tenemos una fusión de influencia celta, romana, musulmana, sefardí, hebrea y de las monarquías que se fusionan y llegan a Asunción y se fusionan con las más de 12 técnicas de cocción del cario guaraní. Interesante. Entonces, existen situaciones que llaman mucho la atención. Nosotros tenemos la enseñanza de que el boriborí nos llegaron con los conquistadores, pero resulta ser que los carios guaraníes ya tenían el boriborí. Ya tenían el boriborí. Eso fue registrado por el padre jesuita Nino, en donde registra la presencia del boriborí en un guiso que él fue invitado en una tribu de nativos. Entonces, en base a eso, tenemos encuentros de gastronomías. Y por sobre todas las cosas es buscar nuestros orígenes y saber efectivamente las influencias que nosotros tenemos y lo que estamos comiendo todos los días. Decime, ¿y vas a poner todo eso? ¿Vas a Hay mucha. vertir todo esto en tu libro? Totalmente, es un viaje. Fantástico lo que decís. Es fantástico. un viaje histórico precolombino en donde contamos de dónde vienen los carios guaraníes, por dónde entran a América, cómo se posicionan, qué
¿Qué encontraron los españoles al llegar aquí? Las primeras referencias de cerveza que hay data de 1536 en Lambaré, ahí enfrente de lo que era el casino. Esa fue la primera asunción, la primera fundación entre un 11 y un 18 de enero de 1537. Fue fundada por Juan de Ayolas y su lugarteniente es Ulrico Schmidl, un alemán de Bavaria. Ulrico Schmidl. Sí, y él fue el que registró de que fueron invitados con un tubérculo que le llaman Manió, del cual hacen una cerveza con sabor Mandelberg en alemán, castañas. Esa cerveza era una cerveza de mandioca. Y también con un tubérculo que le llaman batata, del cual hacen una cerveza con sabor a manzana. Esa fue la relación de 1536, imagínate, de Ulrico Schmidl en Lambaré, diciendo de que fue invitado con 2 variedades de cerveza. Ulrich Schmidl. Tenemos una calle, Ulrich Schmidl. Sí. Bueno, sabe mucho este señor Vidal Domínguez Díaz. Hay que registrar su nombre. Hay mucha gente que lo conoce, por supuesto, y por el sabor gestado en cada uno de sus platillos y propuestas gastronómicas. Y volviendo hay un listado de los 50 mejores restaurantes de este 2025, el mejor restaurante del mundo, según el prestigioso ranking de World's 50 Best Restaurants 2025, es el restaurante peruano Maidó, del chef Mitsuharu Misha Tsumura. Mitsuharu Misha Tsumura. Y este reconocimiento, entregado en Turín, Italia, destaca justamente la propuesta culinaria del restaurante, que fusiona técnicas japonesas con ingredientes peruanos y reafirma el liderazgo de la gastronomía peruana en la escena mundial. El mejor restaurante peruano, Maidó del chef Mitsuharu Misha Tsumura, está entre los 50 mejores restaurantes del mundo en este listado del 2025. Bueno, y es increíble. Y esto que también es de producción tuya, es un picante. Sí, realmente es un picle. Edición especial, sí, tradición del Pirayeú. Me hicieron un pedido. Aquí entonces está. A ver, ¿y esto qué es? Es un picle. Es un picle con una variedad de ají picante, de locote picante muy pequeño. Se llama el picante del mono. Frutifica del mono, sí, porque es muy pequeño. Y esto frutifica una vez al año. Entonces, en esa variedad. ¿Qué haces con esto? ¿Dónde pones esto? Esto se hace con vinagre y suero. Suero y especias. Entonces eso es algo autóctono del campesino paraguayo. ¿Sí? Esto lo tiene en la mesa con cortes de cebolla, locote, y eso se usa mucho en los ají también, ¿verdad? Ají en los caldos, en el caldo de pescado, en el boriborí, en el sollo, en los guisos encaldados. Qué rico. Es mucho sabor y un nivel de picante medio. Y vos haces, y se llama picante nomás esto, macho alfa, dice. Macho alfa, sí, es picante macho alfa. Estamos desarrollando porque hay varios Domínguez tipos. Díaz. Es muy rico, es mucho sabor para el que le gusta el guisito encaldado, los caldos. A mí me gusta mucho esto. Entonces por allí va eso. Así y que es un probiótico, tiene lo que es nuestro suero, entonces es muy sano dentro de todo. Pero lo más importante, haciendo un poco un resumen de esto, es que nosotros tenemos una gastronomía que hoy por hoy debería de ser el portaestandarte para el posicionamiento a nivel mundial, y eso es un trabajo a nivel gubernamental privado que se tendría que encarar para que, por ejemplo, todas las actividades de todos los ministerios en Paraguay tienen que tener en sus eventos gastronomía paraguaya en un 100%. Claro, pero por supuesto. Como lo hace Perú, como lo hace Chile, como hacen muchos países que posicionan su gastronomía. ¿Por qué? Porque en esas ferias internacionales estos países lo que hacen es mostrar los productos. Tengo un colega
que representa la Cancillería de México, que me llama de San Petersburgo, luego me llama de Vietnam, luego me llama de Melbourne y me dice, ¿qué estás haciendo? Hacemos 2 noches mexicanas, 50 bufeteras, en donde tenemos los representantes del mejor tequila mexicano, del mejor tacos, todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, y en esas ferias internacionales, en todas nuestras embajadas, consulados, tienen que estar los representantes de las empresas de chacinados, yerbatera, voluntad. ¿Qué falta para eso? Jocosamente, un colega me dice, Vidal, cuando se enteren que aquí hay plata para que entren los parientes y los amigos, vamos a pasar al frente. Vamos a pasar al frente. Bueno, sos sensacional y te felicito. Un fuerte aplauso para Vidal Domínguez Díaz, un genio de la gastronomía y todo lo que él sabe y todo lo que él está instruyéndonos, ¿verdad? Ahí está el boriborí, parece. Ese es el boriborí. Sí. Tenemos una historia interesante. Llegó a un sitial preponderante. 2 años consecutivos, eso no es mucho. Gastronomía. El boriborí fue elegido como la mejor sopa, y ahí va a mostrar José seguramente el boriborí. El boriborí fue elegido o elegida como la mejor sopa del mundo en este 2025, según la última actualización de la revista culinaria internacional Teste Atlas. La Secretaría Nacional del Turismo, Senatur, informó que la elección fue realizada entre 906 sopas catalogadas basadas en 24.145 clasificaciones, quedando por delante del ramen y sus variedades, el pozole y otras sopas de países como Japón, Indonesia, México, Filipinas o Turquía. Y el boriborí, que está ahí en pantalla, bueno, es deliciosa esa sopa, es una sopa. Realmente fue la sensación. Yo estuve representando a Paraguay en la Feria de Madrid este febrero. Estuvo el rey de España. La gente, tenés que ver, la gente formaba cola porque teníamos un horario específico donde servíamos el boriborí, que era a las 14 horas. Entonces, el stand en donde colapsaba toda la gente formando fila era el stand de Paraguay. Era increíble. Y la aglomeración de gente, y teníamos un servicio a las 10 de cocido y chipa, a las 12 bocaditos, y todo eso lo desarrollé con un grupo de cocineros en representación de Senatur en su stand, y luego a las 2 de la tarde el boriborí. Luego acompañábamos con una barra de tragos de caña, y a las 18 horas teníamos 10 pasos de cocina histórica paraguaya, desde la precolombina, pasando por los platos favoritos de Madame Lin, Francisco Solano, Don Carlos, hasta los postres de los hijos, los postres favoritos de los hijos de Madame Lin y Francisco Solano. Bueno, te estás pareciendo al español, porque el español come las 24 horas. Totalmente, el español es el país de la gula. Rápidamente, claro, rápidamente, ¿por qué come tanto el español y por qué ama la gastronomía el español? Totalmente. Yo creo que ellos tienen una fusión muy, muy diferente al resto de Europa. Ellos tienen una mezcla de cocina celta, musulmana, que estuvieron dominando los últimos 800.000 años, en donde introducen hasta las formas de comer, entrada, plato principal y postre, introducen el ajedrez, introducen muchas recetas. Esos son los postres paraguayos, me parece, ¿verdad? Sí, esos son postres paraguayos. Eso es la Feria de Madrid. Feria de Madrid. Eso es la Feria de Madrid. Esas eran nuestras presentaciones. Así presentaron ustedes, Ahí tenés el payagua mascada, la sopa paraguaya, chipaguazún, vellú, los picantes. Teníamos toda una línea de presentación. Ahí estábamos preparando el famoso empanada con pancito. Allí tenemos la yacarantia, que es la madera comestible que se registra en la época de los jesuitas. ¿Cómo es la madera comestible? Es una madera comestible de los carios guaraníes. Es una corteza que tiene un sabor. Tiene un sabor, es blando, tiene un sabor, es semidulce, un tanto acuoso, es muy rico, y eso se puede mezclar con sabores. Esa es una referencia de los jesuitas
que preguntan cómo se llamaba la madera que ellos estaban consumiendo. El nativo le dice que en la cabecera del espejo del agua, a la sombra del árbol donde están las espinas, que ahí está la corteza de esa madera. Y eso significa yacarantia, que dicen ellos. Yacarantia. A los argentinos que dicen que ya es de ellos dicen así, pero realmente es Uacanatia, que su traducción es... ¿Cómo es yacarantia? Yacarantia dicen los argentinos. Dicen los argentinos. Es Uacanatia, que significa... Es la explicación del nativo que le dice el español al jesuita, le dice, en el espejo de agua, a la sombra del árbol, en donde están las espinas, ahí está la corteza que comemos. El jesuita escucha yacarantia, pero es Uacanatia. El nativo le explica Uacanatia. A la sombra del árbol en donde están las espinas en el espejo del agua, de ahí nosotros estamos comiendo esta corteza. Es agua, güey. Es agua, y de ahí le queda al jesuita yacaratia, le dicen del lado paraguayo, yacarantia, le dice del lado argentino. Entiendo. Igual que el tareí. Tareí es del lado paraguayo y tararira, porque no saben pronunciar la I, no saben pronunciar la I, ellos dicen tararira. ¿Verdad? Tararira. Bueno, ayer fue el famoso día del Yopará, que es la tradición paraguaya para espantar al Caraí octubre, y estamos todavía en octubre, arrancamos octubre. A ver, alguna comida típica tipo esta del Yopará que vos puedas aquí darnos a conocer, o hay diferentes yoparás, según la mitología, o El yopará realmente tiene varias etapas. Nosotros conocemos la historia de los jesuitas, en donde a raíz de la escasez de los granos en octubre, noviembre y diciembre, ellos lo que hacían es crear una leyenda de un ser mitológico, ¿verdad? Un hombre que llega a golpear puertas y ventanas de las casas, y que si llegan a no tener las reservas de semillas, entonces se echa una maldición a esa casa. Entonces, ante ese temor, el nativo lo que hace es tener bolsas con preservar esas semillas, y de ahí viene... los jesuitas lo que hacían era regirse por el rito galicano, en donde semanalmente ellos celebran, por ejemplo, del 11 al 18, la ascensión de María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, y hacen toda una procesión en las misiones que iba hasta el altar principal, ¿verdad? Con banderas, con tambores, con todo. Lo mismo ellos utilizan ese sistema para inculcarle al nativo que conserven, porque si no va a venir el Caraí de octubre y les va a maldecir. Esa es la referencia que se quedó en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad, y todo 1 de octubre consumimos el yopará. La receta original del yopará realmente es precolombina. Es decir, antes que lleguen los españoles, los nativos ya tenían su caldo de poroto con el maíz blanco. Luego llegan los españoles y en 1553 introducen 7 vacas y un toro. Allí en 10 años... 7 vacas y un toro, así se llamaba el famoso restaurante acá. Sí, ¿te acordás? Ahí, y bueno, ahí al lado era mi casa materna. Y luego tenemos de que en 10 años se cambia la costumbre de comer comida ¿Y quién silvestre. Trae lo de 7 vacas y un toro? Juan de Salazar y Espinosa y el portugués Goiás. Le venden muy caro, está escrito en los registros del Cabildo, le cobraron buena plata, y eso en 10 años se reprodujo tanto que se cambió la costumbre de comer carne silvestre por carne vacuna. Estamos hablando de 1563 ya. Ya se comían los asados a la estaca de carne vacuna, y luego vienen, todavía no se fundó Buenos Aires, Montevideo, y acá ya se comía el asado a la estaca vacuno. Luego quieren venir a enseñarnos a hacer asado. Muy bien. Luego también se hacen los cocidos españoles. Los cocidos españoles son los pucheros, ¿verdad? Y estos pucheros, que son descendientes de los cocidos españoles, llevaban carne de vaca, cerdo, pollo, morcilla, chorizo y batata ya de nuestra zona, mandioca, o sea, una poroto. Suerte de yopará. Y ahí sale el yopará caraí. Que el yopará caraí, la receta original, tiene que tener chorizo, morcilla, patitas de cerdo, orejas. Llegan tarde los misioneros jesuitas. En 1609 la gastronomía paraguaya ya estaba expandida en más de 70 ciudades, y ellos introducen la leyenda del Caraí de octubre
para preservar las semillas en las familias de nativos que en esos meses de escasez de cosecha querían de que eso guarden para su alimento. Sí, qué interesante, qué interesante. Bueno, y decime, y esto de la paella de España, estuviste ahí mucho tiempo, estuviste en Valencia, se come rico en España y Totalmente. Me contabas fuera de micrófonos que la paella tiene una variedad de arroces, ¿verdad? Totalmente. La paella que nosotros Hay conocemos... distintas paellas entonces. Hay muchísimas variedades, hay con albóndiga, hay con fideo, que es el fideuá, fideuá con animales silvestres, fideuá con gallinas, fideuá con mariscos. Existen paellas que ellos le llaman otra vez calderetas, con arroces con diferentes tipos de ingredientes, y las paellas mismas en sí, que tienen una variedad bastante extensa que es por región. La paella se inicia en la Albufera, que es una serie de esteros al lado de Valencia, en donde allí se cultivaban los campesinos, y en los islotes donde tenían sus casas, ellos cocinaban el arroz bomba, que es un arroz redondito, que es la original para la paella. Nosotros no lo consumimos acá, es un poco más meloso y se cocina más rápido. Y eso lo mezclaban con la gallina casera, los caracoles, y hacían lo que hoy conocemos la paella valenciana. Como la paella valenciana. Con la paella valenciana. Riquísima la paella valenciana. Eso se extiende en toda Europa, pero en cada región le colocan lo que abundaba en cada región. Entonces hay paellas con animales silvestres, hay paellas con mariscos, hay paellas con albóndiga, hay paellas con fideo, una variedad extensa. Pero bueno, sí tiene su técnica. Hay ingredientes que no se deben de mezclar, por ejemplo cebolla, no se tiene que revolver o si no se convierte en un guiso. No se tiene que... No se tiene. Eso es pecado mortal. Yo fui a competencias... no se tiene que revolver la cebolla. No se... El ingrediente cebolla no tiene que tener. Los clasistas lo dicen así. Y también no se tiene que revolver. Una vez que uno termina el proceso de las etapas de incluir todos los ingredientes hasta que se coloca de la paella, luego no se tiene que tocar hasta su cocción total. Eso, si lo revuelven... y algunos revuelven así. Eso es lo peor que uno puede hacer. Yo fui a competencias de paella en Las Fallas, en Valencia, 400 paellas en competencia, pueblos enteros con madera de naranjo como fuego. Entonces el que revolvía era descalificado y era motivo de burla inclusive. Sí, claro, no, usted revolver la paella es un pecado. Rico. A ver, ponle eso por favor en pantalla, porque es una delicia. Totalmente. ¿Qué me decía Marcelo? Porque no te escuché bien. A ver. Queda un nacarado en el fondo, si se revuelve, ¿verdad? Socarrats. Es lo más apreciado, lo quemadito de arroz con el recipiente, con la paella, con la paellera. Es la parte que más exquisita y la más preciada por el español. Cuando termina y uno quita eso, eso es la parte más exquisita. Qué bueno lo que decís, che, qué interesante. ¿Y cuántos arroces? ¿Hay diferentes? Muchas variedades. Yo cociné casi 3 años en Valencia y era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, que el valenciano de por sí, de 7 días, 4 a 5 días consume arroces. Paellas de diferentes tipos o calderetas con arroz. Entonces eso me llamó mucho la atención. Luego los domingos que caldereta, ¿qué es caldereta? Caldereta es nuestro estofado con arroz. Así. Con carne de pollo, con mariscos, con carne vacuna. Pero lo que llama la atención es que ellos los domingos su asado es su paella. Nosotros en los parques, el paraguayo su asado es la paella, los españoles. Y para ellos el español, se acercaban y miraban nuestra carne así, curiosos de saber qué es lo que era. Te estoy hablando del 2007. Entonces me decían, ¿y eso qué? Y entonces uno le daba la carne y nosotros, el paraguayo decía, pero ¿cómo vamos a estar comiendo arroz un domingo al mediodía? Claro, para nosotros era un pecado. Bueno, Vidal, muchísimas gracias, che, por todo esto. Realmente diste una cátedra, una lección aquí de buena gastronomía. Sabes mucho, Vidal. Se ve que te preparaste mucho en la vida y estás detrás de este lanzamiento
que va a tener Sí, de este también, libro de claro, Asunción que 1537. va a tener una magia muy particular. Asunción, madre de la gastronomía del Río de la Plata. ¿Y cuándo se va a lanzar esto? Yo creo que en 2 meses y medio estamos ya. El lanzamiento queremos hacerlo en el Banco Central. Ustedes obviamente van a estar invitados y vamos a estar acá con el libro. Sería genial eso. Entonces sería podemos genial. hacer una previa aquí con ustedes, no hay ningún problema. Con mucho gusto, por supuesto, invitado siempre, Vidal Domínguez Y algunas de las Díaz. perlitas, para darle un toque final, estamos quitando los registros de que aquí en Asunción, en la época del doctor Francia, vino un naturalista suizo que se paseó con Bonpland ¿Sí? en Guairá y Concepción, y luego vuelve y el doctor Francia, se despiden del doctor Francia, y el doctor Francia le dice, no, ustedes no se van hasta que me escriban aquí en un libro todo lo que encontraron. Sí. Bonpland se enojó y ya se enojó más, el doctor Francia ya le metió en la cárcel. Directamente. Y al suizo se quedó como el médico personal del doctor Francia. Luego se escapa en 6 años, vuelve a Europa, escribe un libro, Mi viaje al Paraguay, y allí dice, en este país consideran una tradición campesina la fabricación del dulce de leche a partir de la leche y el almíbar de azúcar. En el Paraguay es una tradición campesina la fabricación y el consumo del dulce de leche y la leche condensada. O sea que no es argentino eso. No, señor, 1818. Y luego, al decir que es una tradición campesina, si es tradición campesina, 50, 100 años atrás, el campesino ya estaba haciendo. Claro, pero por supuesto. Entonces es la única documentación certificada por un naturalista recibido en Suiza, en donde registra la presencia como costumbre del campesino paraguayo la fabricación del dulce de leche y la leche condensada, cosa que no existe en el Río de la Plata. Qué fabuloso lo que decís. Bueno, muchísimas gracias, querido y exitoso Vidal Domínguez Díaz. Las puertas abiertas acá de este canal y de esta radio digitales para vos y tu organización y todo lo que nos venías a decir, porque realmente sos un libro abierto, Boche. Muchísimas gracias y lo importante es que nosotros tengamos una noción clara de nuestra gastronomía, de nuestros orígenes. ¿Y un restaurante nuevo no pensás abrir? Estamos en proceso, hay muchos pedidos. Falta el capitalista. Falta el capitalista, pero estamos allí con ganas de poder reabrir, ¿verdad? Todo lo que es para que el paraguayo tenga un lugar autóctono en donde consumir en un 100% gastronomía paraguaya. Camambú. Tembiú, Paraguay, así mismo. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no poner el mismo nombre y seguir adelante? Y estamos en proceso. Estamos allí ya haciendo los primeros pasos conjuntamente con la caña que ya tenemos pedidos del extranjero. Qué bueno sería, no sé si vos hiciste alguna vez, pero en cada una de esas noches, digamos, la gente va, se sienta ahí y entre que se trae algo para tomar o qué sé yo, y vos te subís ahí y con un micrófono y explicás así unas... Esa era Bruno, una de las características del restaurante. Es decir, todo cliente que entra, yo les explico la carta. Claro, porque es fabuloso esto. Entonces va conociendo lo que es nuestra historia. Y la manera con que vos, didáctica, como que vos te expresás y vas contando esto, porque realmente es apasionante. Y la gente, llegado el momento, va a saborear más y mejor el plato. Totalmente, yo me dedico hoy a eso, me dedico a todo lo que es eventos temáticos, históricos. Por tiempo me contratan mucho las empresas que tienen visitas de extranjeros. También hice en la Cancillería el almuerzo para el cuerpo diplomático, en donde se sirvieron 8 variedades de comidas de la época de López, contando un poco cómo se enamoraron Francisco Solano y Madame Lynch en el Palacio de Tullerías a invitación de Napoleón III, con un grupo de teatro frente a todos los encargados diplomáticos. Entonces, en lo que yo hago es contar la historia. Yo te sirvo el primer tiempo y te cuento de dónde viene el plato. Qué fabuloso, qué fabuloso. Bueno, Vidal Domínguez Díaz, muchísimas gracias. Realmente aprendí mucho. Gracias por esto que nos trajiste. También producción aquí del amigo Vidal, muchas gracias. Y tienen que probar esto porque tiene todo el aspecto de que es una delicia. Elixir de los duendes del Uituruzú.
Elixir de los Duendes. Ese es el nombre que tiene aquí, debajo de Yaguareté, se llama Elixir de los Duendes del Ibituruzú. Y bueno, así que vamos a probar eso, lo llevo a casa y por supuesto. Somos BM Online. Conectate con nosotros.